ir a vesículas sinápticas sin tener que ser degradado y sin tener que ser sintetizado nuevamente. Bueno, pues algo similar sucedió en los aspectos de la esquizofrenia, y los primeros antipsicóticos surgen buscando algunos antihistamínicos de nuevas generaciones que pudieran dormir a las personas, pero que no tuvieran que sedarlos por completo, porque los iban a utilizar para procedimientos odontológicos, ¿no? Y entonces estos primeros antipsicóticos de flufenacina, altamente selectivos para dopamina, empezaron a ser introducidos en estos estudios de quitarles los dientes sin dormir a las personas en pacientes psicóticos de asilos. Y entonces, bueno, pues sabemos que ahora eso no es nada ético, el estudiar compuestos con pacientes con trastornos mentales, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo lo que se dieron cuenta era de que además de la somnolencia que les estaba produciendo, no había una muy buena sedación local, pero la situación aquí es que disminuían los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son, pues obviamente, las alucinaciones, las ideas delirantes, las ilusiones, las alteraciones conductuales, y esto fue un parteaguas muy importante para entonces empezar a investigar estos compuestos, que fueron como pues los primeros que se realizaron, y que fueron además compuestos pues muy novedosos en este sentido desde el punto de vista farmacológico, tal que tanto antidepresivos como antipsicóticos revolucionaron nuevamente la medicina, porque no se tenían propiamente medicamentos que pudieran controlar los trastornos mentales. Entonces, ante estas situaciones, pues aquellos abuelos del aldol surgieron como buenos tratamientos para poder entonces reducir los síntomas psicóticos, y por lo tanto también poder sacar a los pacientes con esquizofrenia de los asilos. Propiamente, entonces, la hipótesis dopaminérgica, porque además lo que se vio es que estos antipsicóticos, una de las cosas que hacían era que pues bloqueaban selectivamente a los receptores de dopamina D2. Sin embargo, había algunos antipsicóticos que podían también bloquear otras vías. Por ejemplo, los antipsicóticos como la clozapina, que fueron de los primeros que hubo de segunda generación, y que además, bueno, uno de los factores importantes por los que no se utiliza de primera mano, aunque sea un medicamento magnífico, es que puede generar neutropenia, ¿no? Es importante la disminución de leucos que puede originar la clozapina. Bueno, pues finalmente estos antipsicóticos tenían otras vías alternas, de las cuales hablaremos posteriormente, que tenían que ver con serotonina, con noradrenalina, con histamina, etcétera. Pero los antipsicóticos propiamente que se han manejado, y que además cualquier efecto que sea antipsicótico va a actuar sobre las vías D2, del receptor D2, entonces tienen que ver con la hipótesis dopaminérgica. Es decir, pese a lo que hemos descubierto o lo que se ha descubierto en otras áreas o en otras vías, la dopamina sigue siendo la más importante de las vías relacionadas con la psicosis. Ante esta situación, entonces, la hipótesis predominante de la base fisiopatológica de los trastornos psicóticos implica a la dopamina, ¿no? Esta dopamina viene pues de la síntesis principalmente de la tirosina, ¿no? Se sintetiza en las terminales nerviosas, en donde tenemos un transportador propiamente de tirosina que va a estar introduciendo esta tirosina a la célula, y las enzimas tirosina hidroxilasa, que tienen un rango limitado, ¿no? Y que luego son usadas por la enzima dopa descarboxilasa, van a estar uniendo esta tirosina a proteínas que vienen propiamente de la neurona, para poder entonces sintetizar el compuesto de dopamina como tal. Aquí hay que tener en cuenta
que esta situación de tirosina necesita ser reutilizada también, y entonces necesitamos un transportador que una vez que salga la dopamina pueda recuperar esta dopamina nuevamente. El transportador de dopamina, ¿no? Principalmente va a hacer o va a favorecer que haya dos vías de recuperación de la dopamina. Uno, que sea la de la síntesis, propiamente acarreando tirosina por este transportador de tirosina. La otra, recuperando la tirosina con un transportador de dopamina. Y luego tenemos un sistema que ya que está sintetizado va a conducir a la dopamina por las vesículas sinápticas, que es las vesículas sinápticas por el transportador de vesículas de monoaminas, ¿no? Que se llama BMAT2, que ha sido además un blanco muy importante desde el punto de vista genético de alteraciones dentro de las enfermedades psicóticas que ha sido estudiado. Es almacenado por este botón sináptico, y una vez que llegan las vías que activan a la neurona dopaminérgica, entonces tenemos un potencial de acción que genera entrada de calcio, es dependiente de canales de voltaje de calcio, y estos canales de voltaje de calcio van a hacer que las vesículas se acerquen hacia el espacio sináptico, el botón sináptico, y entonces se abren y liberan la dopamina. Esto es muy importante porque es como la vía común que tienen los neurotransmisores, los sistemas de neurotransmisión. Esta dopamina, entonces, tiene una bomba de recaptación, que es la bomba DAT. Esta bomba de recaptación, si vemos en los estudios genéticos, cuando está alterada, nos habla de muy mala funcionalidad para el uso de antipsicóticos, porque muchas veces DAT puede estar alterado y no es funcional. Entonces, lo que hacemos al bloquear DAT es que a veces no se puede bloquear de forma exitosa, o el bloqueo es parcial. Es el único transportador para dopamina que existe además, y este va a terminar la acción sináptica, es decir, una vez que yo tenga dopamina en el exterior y que ya no necesite dopamina, DAT tiene que hacer un proceso de recuperar esa dopamina que está en el exterior, aparte de la catecolometiltransferasa que se encuentra en el exterior, para poder entonces limpiar el ambiente y limpiar el botón sináptico de la cantidad de dopamina que se tiene. La lleva a la sinapsis del nervio presináptico, y esta puede volver a almacenarse en estas vesículas sinápticas para su uso posterior. Y los DAT, ¿no? Los transportadores de serotonina, no están presentes en alta densidad en los terminales del axón de todas las neuronas de dopamina. Entonces, principalmente se localizan en áreas muy específicas como en la corteza prefrontal, y estos transportadores de serotonina están relativamente dispersos en el cerebro, y la dopamina se inactiva también por otros sistemas como la de la catecolometiltransferasa. El exceso de dopamina que va a escapar al almacenamiento de estas vesículas sinápticas y que no va a poder ser recaptada por el transportador de serotonina dentro de las neuronas, va a llegar nuevamente al interior, o bueno, y que sea degradada por la monoaminoxidasa, fuera de la neurona va a llegar a la catecolometiltransferasa. Y esta catecolometiltransferasa también es un blanco terapéutico muy importante desde el punto de vista biológico. Ahora, con los estudios genéticos que se están realizando, pues sabemos que una actividad incrementada de catecolometiltransferasa va a degradar mucho más rápido a las monoaminas, por lo cual no permite que estas monoaminas estén tanto tiempo en el espacio sináptico cumpliendo sus funciones. Por ende, ¿no? Catecolometiltransferasa podría ser un blanco muy importante para poder hacer un tratamiento. Sin embargo, el bloquear catecolometiltransferasa no es tan fácil y no es tan sencillo, porque además genera efectos secundarios importantes que podrían a veces hasta poner en riesgo la vida de los pacientes. Hay dos bloqueadores de catecolometiltransferasa que se ocupan principalmente para el uso de dopamina, pero estos fármacos no se ocupan en psiquiatría, se ocupan habitualmente en neurología, y son medicamentos para enfermedad de Parkinson. La dopamina, dice, se difunde lejos de la sinapsis, puede ser además transportado por otros transportadores que no son propiamente de dopamina, como los de norepinefrina.
Y sabemos entonces desde las clases anteriores que para dopamina, de noradrenalina a dopamina, ¿no? Solamente hay un paso. Y en este sentido, entonces sus moléculas son muy, muy parecidas y puede ocuparse el transportador de norepinefrina, por lo cual la dopamina terminará también en esta manera entrando a la sinapsis propiamente. Y ante estas situaciones hay que tener en cuenta que al entrar a la neurona, la dopamina, pues va a encontrarse con la monoaminoxidasa A, va a degradarse, por lo tanto queda como como tirosina nuevamente o como factores propios que también pueden volver a generar noradrenalina, por lo tanto, pues no hay problema que el receptor o el transportador de norepinefrina capture nuevamente a la dopamina. Y los receptores de dopamina también se van a regular por una neurotransmisión dopaminérgica, es decir, ellos mismos van a estar regulados en caso de que haya un exceso de dopamina. El DAT va a aumentar su capacidad para poder incluir o introducir la dopamina nuevamente a la neurona presináptica, y en caso de que esta dopamina esté disminuida, entonces DAT mandará una señal de disminuir su actividad, principalmente para que entonces no sea recapturada la serotonina y pueda cumplir la serotonina su función en el espacio sináptico. El Puedo hacer transportador, una consulta rápida. sí, Había mencionado que los bloqueadores de catecol metiltransferasa no se utilizaban en psiquiatría. ¿Esto es por su perfil de bioseguridad o por qué, por su beneficio clínico bajo? el beneficio clínico que tienen principalmente no es tan congruente con lo que se esperaría obtener, ¿no? Es decir, aquí la situación es que nosotros esperaríamos que el catecolometiltransferasa al bloquearse pudiera mejorar algunos aspectos como pues a lo mejor depresión, ansiedad, al tampoco degradarse noradrenalina o serotonina. El problema aquí es que el perfil de efectos secundarios al bloquear una enzima tan importante que no solamente degrada dopamina, sino también serotonina y noradrenalina, puede entonces generar síntomas de sobresaturación serotoninérgica y noradrenérgica. Entonces, no cumpliría realmente con lo que nosotros esperaríamos en este sentido. Y esa es una de las cosas que puede suceder, ¿no? Luego, por otro lado, pues la situación aquí también es que propiamente cuando se usan para bloquear la destrucción de noradrenalina, ¿no? Entonces, digo, de dopamina, perdón, propiamente lo que se encuentra a buenas dosis o a dosis disminuidas es la capacidad que tienen de mejorar los síntomas extrapiramidales más allá de los síntomas propiamente afectivos y ansiosos. Entonces, lo mejor que se ha visto en este sentido no es el bloqueo de la parte de catecolometiltransferasa, sino el bloqueo propiamente de los transportadores selectivos del transportador de serotonina o del transportador de noradrenalina o de dopamina, dependiendo lo que estemos buscando. Catecolometiltransferasa es muy general en este sentido. Esa sería como la respuesta. Gracias, Doc. No de qué. Y digo, si quieren saber cuáles son los bloqueadores de catecol o metiltransferasa, son ahorita se los doy en un momentito. Se llama la tolcapona y la entacapona. Esos son los bloqueadores propiamente de catecolometiltransferasa. Bueno, además de esto, existe pues una plétora de receptores de dopamina adicionales, incluyendo pues al menos 5 subtipos farmacológicos con varias isoformas. Como lo vimos, había 5 diferentes receptores de dopamina. La mayor parte de los receptores de dopamina con los que los psiquiatras vamos a estar trabajando, pues son los receptores de D2 de dopamina. Y el resto, pues sabemos que hacen entonces otras funciones, ¿no? El receptor más ampliamente investigado es este receptor de dopamina D2,
Este es estimulado por los agonistas de la dopamina para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson también, y es bloqueado por los antipsicóticos antagonistas de la dopamina para el tratamiento de la esquizofrenia. Y es por eso que una saturación excesiva del receptor de dopamina, por lo menos al 80% de este receptor, o 70% de este receptor, empieza a generar una serie de síntomas extrapiramidales. Tenemos una ventana muy chiquita entre el poder lograr un efecto antipsicótico y la posibilidad de generar efectos extrapiramidales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos otros mecanismos que no son directos a dopamina, como por ejemplo los de los antipsicóticos de segunda generación que actúan sobre vías de noradrenalina, ¿no? O de dopamina en específico, estas vías van a actuar sobre la disminución de la cantidad de dopamina de forma indirecta y en este sentido la posibilidad de generar efectos extrapiramidales disminuye de manera muy importante. Esa es una ventaja enorme que han tenido los antipsicóticos, ¿no? Y como habíamos visto, pues clozapina es uno de los más viejos, es un estándar de oro magnífico, como lo que esperaríamos obtener de un antipsicótico de segunda generación. Lamentablemente tiene, igual que la olanzapina, este perfil de aumentar de peso también muy, muy importante. Pero aquellas personas que genéticamente tienen un gen que se llama HRA2, este gen HRA2, la presencia de este gen es protector para no subir de peso con antipsicóticos y es una ventaja enorme, ¿no? Entonces veremos que hay personas que aún a pesar de que se les dé el antipsicótico de segunda generación como dopamina o clozapina no van a subir de peso y habrá otros que suban mucho de peso, ¿no? Entonces, uno de los problemas que se ha tenido y que se vio desde hace un tiempo en los estudios de Katie, en los estudios de Katie para revisar cómo estos efectos de los antipsicóticos nos decían que el problema con los antipsicóticos de segunda generación es que mejoran el funcionamiento de forma importante. Algunos de ellos tienen hasta la capacidad de mejorar los síntomas negativos de esquizofrenia, pero disminuyen por lo menos unos 10 años de vida, aproximadamente de 5 a 10 años de vida, la posibilidad de llegar a más a los pacientes, ¿no? Porque genera, pues obviamente, trastornos metabólicos muy importantes que conducen a diabetes, hipertensión, infartos al miocardio, eventos cerebrovasculares. Sabemos ahora que también los antipsicóticos de segunda generación en el uso de adultos mayores, ¿no? Con demencia, pues aumentan el riesgo de sangrado vascular de una forma muy importante y no son la primera línea de tratamiento para situaciones de agitación. Entonces vemos ahí cómo son vías que son tan importantes para la producción de síntomas, pero son tan sensibles también que algunas personas pueden no tolerarlos y entonces se tiene que buscar el perfil de tratamiento o el tratamiento específico dependiendo del conocimiento que tengamos de cómo actúa la molécula y entre más inespecífico a dopamina sea, puede no ser tan funcional como antipsicótico, pero sí disminuye en mucho los efectos secundarios que se pueden presentar como los síntomas extrapiramidales. Los síntomas extrapiramidales principalmente que se ven en la esquizofrenia y que se ven por el uso de antipsicóticos, pues son el parkinsonismo, ¿no? Esta rigidez que hay con un encorvamiento hacia el frente de la persona, con pasos rápidos, con dificultad para dar el giro, con disminución del braceo, la bradicinesia, con la cara rígida, ¿no? La rigidez orofacial también, o los movimientos orofaciales propiamente que se pueden desencadenar por la disquinesia, que es otro de los síntomas secundarios muy importantes con antipsicóticos de primera generación, y además con el uso de antipsicóticos y que sean rápidamente retirados. Por eso los antipsicóticos deben de retirarse de forma lenta y gradual, porque entonces la disquinesia es muy difícil de tratar, no tiene cura como tal, y estos pacientes con disquinesia pues pierden una calidad de vida importantísima. Entonces, pensando en esto, habría que poner una balanza, ¿no? Tienes menos vida, pero tienes mejor calidad de vida. O tienes peor calidad de vida, pero tienes más vida. ¿Qué preferirían ustedes?
Parece pregunta de Joaquín López Dóriga. ¿Qué piensan? Mejor calidad de vida. Sí, ¿no? Pues sí, yo digo, hasta cierto punto también tiene que ver un poco con la decisión del paciente, de que esté bien informado y saberles de esto, pero yo sí me inclinaría más en pensar en una mejor calidad de vida, aunque sea más corta. Claro. Ahora, esto que acabas de mencionar es indispensable y hay que tenerlo siempre en mente. Una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es que estos pacientes con esquizofrenia y o con otro cuadro psicótico que vayan a usar antipsicóticos deben de estar muy bien informados acerca de lo que puede generar el antipsicótico, ¿no? Y si nosotros nos fuéramos directamente a eso, quizá muchos de los pacientes decidirían pues no usarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para cumplir desde el punto de vista bioético sin que entonces acarreemos a que la respuesta del paciente sea pues que no quiere tomarlo, ¿verdad? Y eso es una de las situaciones que son fundamentales principalmente dentro de la psicoeducación que hay que hacer con los pacientes y la información, sobre todo explicarles muy bien de qué se trata estos aspectos de calidad de vida, de las posibilidades que tienen para poder entonces mejorar su vida en el sentido pues, de la situación de poder hacerlo en el aspecto funcional, de convivencia, de síntomas negativos. Y a veces a lo mejor vamos a tener pacientes que entiendan poco también porque obviamente pues la esquizofrenia definida principal o de manera inicial como demencia precoz por Kraepelin, ¿no? Pues es un cuadro que daña cognitivamente a los pacientes de forma muy severa y que finalmente algunos de ellos pues tendrán dificultades para entender cuál es lo que o qué es lo que estamos buscando y cuál es el beneficio que estamos intentando dar al paciente, ¿no? Entonces nos enfrentamos a varias cosas en ese sentido. Es muy interesante ese tema, que es parte de otras áreas, ¿no? Propiamente de la psiquiatría legal y de la parte bioética en psiquiatría. Pero bueno, en este sentido, habría que examinarlo y tener entonces en cuenta pues estas situaciones. Pero bueno, pues yo también me inclinaría en este aspecto por mejorar la calidad de vida del paciente y la otra sería pues proteger la parte metabólica, es decir, hacer algo más además de hacerlos que suban de peso, ¿no? O bloquear esta parte de las alucinaciones y mejorar en cierta medida síntomas negativos o la progresión de la enfermedad. Y entonces tenemos que echar mano, pues, de nutriólogos, tenemos que echar mano de grupos, de algunas áreas de psicosociales que nos ayudan a la rehabilitación y que además puedan entonces ayudar a los pacientes a que puedan estar haciendo actividad física y que esto no los lleve finalmente a tener que perder esos años de vida por los problemas metabólicos que acarrea. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, bueno, pues los otros receptores de dopamina que se tienen, ¿no? Es el 1, el 3, el 4, el 5, ¿no? Y bueno, pues los receptores no están claros del todo todavía, ¿no? Hay algunos que no tenemos como a ciencia cierta cuál es su tarea principal, se han investigado. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Porque uno puede decir, híjole, a ver, pero si ya saben todo esto, ¿por qué no lo hacen? Porque resulta que en psiquiatría las cosas son muy complejas. Acuérdense que dependemos mucho del ambiente. Entonces, pese a que tengamos lo genético, eso no implica que lo biológico se exprese fenotípicamente. Si tenemos más carga genética, eso implica que hay un mayor riesgo, pero tampoco que se exprese fenotípicamente. Si tenemos algunas alteraciones, no quiere decir que entonces se vaya a expresar por completo de la manera en que estaríamos esperando. Si nosotros estudiamos un sistema in vitro, no quiere decir que sea el mismo que lo que está sucediendo in vivo, ¿no? Y de ahí viene otra cosa, ¿no? Que sería,
lo que vemos en los animales de enfermedades, pero no podemos decir realmente a ciencia cierta que un ratón tiene esquizofrenia, porque entonces, ¿cómo preguntaríamos que un ratón tiene ideas delirantes, verdad? O ¿cómo preguntaríamos a un ratón que tiene alucinaciones? En este sentido, es una de las complicaciones más grandes que hay dentro de la medicina y dentro de la ciencia. Poder hacer estudios translacionales que nos lleven de un modelo animal, por ejemplo, o de un modelo in vitro hacia un modelo humano. Ahora bien, si nosotros también vemos esto con homínidos, que además ya es más difícil hacer investigación con homínidos, ¿no? Pues la situación aquí es que en la investigación con homínidos no humanos, ¿no? Propiamente gorilas, chimpancés, orangutanes, está sumamente restringida y no se permite que se hagan o se tiene que dar una explicación sumamente valiosa para que entonces se pueda sacrificar a un animal de estos para poder explicar en el humano algo. Y que además no significa que sea 100% lo que está sucediendo en el humano. Después de ello, ¿no? Tenemos pues la interpretación de los estudios propiamente que se hacen en humanos. Y una de las cosas que vino a resolver en mucho estos problemas ha sido pues la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional. Y entonces, bueno, pues también decimos, oye, ¿por qué no han avanzado tanto? Bueno, esto surge a finales de los años 90, a mediados de los años 90. Estamos hablando de que pues tiene aproximadamente unos 30 años que empezaron a estudiarse estas cosas y en 30 años se ha tenido un avance fundamental e importantísimo y el crecimiento de moléculas que han habido para estas enfermedades ha sido extraordinario, ¿no? Entonces ahora tenemos muchas más herramientas para poder trabajar y no significa nada más porque hay algunos psiquiatras que piensan de la manera mucho más sencilla, ¿no? Apréndete 3 antipsicóticos, 3 antidepresivos y 3 no sé qué, y con eso ya esa es tu práctica, porque significa también pensar en la biología y en cómo actúan estas moléculas para entonces entender de qué manera lo biológico que puede estarse alterando puede ser modificado desde el punto de vista molecular con las características especiales que tenga cada uno de estos fármacos. Y bueno, después de, de este intermedio, ¿no? Los receptores de D2 de dopamina pueden ser presinápticos, donde funcionan como autorreceptores también. Es decir, estos receptores de dopamina que van a estar en la sinapsis, van a estar regulando la cantidad de dopamina que se está sintetizando y entonces va a estar también mandando señales para para que actúe DAT, ¿no? El transportador de dopamina, y también para que la neurona o libere dopamina en caso de que sea necesario liberarla, o entonces inhiba la liberación de esta dopamina. Entonces estos receptores presinápticos van a actuar como porteros, ¿no? Ya sea permitiendo la liberación de la dopamina cuando no está ocupados por dopamina principalmente, pero también los vamos a tener y van a estar jugando un papel como inhibidores de la liberación de dopamina cuando éstas se van a acumular en la sinapsis y cuando ocupan estos receptores presinápticos que les llaman porteros o de portería, ¿no? Entonces, vemos cómo además este receptor de dopamina juega un papel fundamental, no solamente en la vía de transmisión presináptica a posináptica, sino además de presináptica a la misma presinapsis, que sería entonces un loop para el control de dopamina. Estos receptores se encuentran principalmente en las terminales del axón y entonces los receptores presinápticos, ¿no? Principalmente, van a estar actuando como en este sistema de porteros para inhibir o permitir la liberación. En el otro extremo de la neurona, ¿no? en el área somatodendrítica, también vamos a tener receptores D2 de dopamina y estos receptores van a proporcionar una entrada de retroalimentación negativa o una acción de frenado de la liberación de dopamina de la neurona presináptica. Quiere decir que entonces no solamente tenemos receptores a nivel dendrítico, sino también tenemos receptores a nivel somático y desde el soma, desde el cuerpo de la neurona, va a mandar una señal en donde se permita o no se permita la liberación propiamente de la dopamina al espacio. Muy bien, pues vamos a ver si logré y si no cambio
Hace algún tiempo yo sabía de una forma como convertir documentos de Word a PowerPoint, pero bueno, pues ahora no me salió. Entonces vamos a utilizar el Word que tenía ya hecho. Dejo de compartir. ¿Y dónde estamos? Aquí estamos. Dejo de compartir, presento. Y aquí está. Ok. Entonces, una de las cosas que dejaba hacer esta cosa era que lo ponías en esquema, ¿no? En formato de esquema, y entonces ya solito te lo jalaba a PowerPoint. Tendré que aprenderlo de nuevo. Bueno, entonces todos ven ahí la presentación, todos ven ahí el documento de Word, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Sí. Ante estas situaciones, entonces las vías clave de dopamina en el cerebro, vamos a tener 5 vías principales. Estas vías se llaman la vía mesolímbica, ¿no? La vía mesocortical, la vía nigroestriatal, la vía tuberoinfundibular y las vías de inervación del tálamo. En este sentido, pues estas vías de dopamina en el cerebro explican los síntomas de esquizofrenia, así como los efectos propiamente terapéuticos y los efectos secundarios de los fármacos antipsicóticos, y vamos a verlas una por una, ¿no? En este sentido, la vía nigroestriatal, ¿no? La vía nigroestriatal, voy a aumentar un poquito esto, que se encuentra en esta región, ¿no? Que va de la sustancia negra al cuerpo estriado. En este se proyecta entonces de la sustancia negra hacia los ganglios basales o el estriado, y es parte del sistema nervioso extrapiramidal, ¿no? Y controla principalmente la función motora y del movimiento. La disminución de la dopamina en estas vías lo que va a producir es parkinsonismo, rigidez, y entonces es propiamente una de las vías alteradas en la enfermedad de Parkinson. Por otro lado, tenemos a la vía mesolímbica. Esta vía mesolímbica se va a dirigir desde, obviamente, el mesencéfalo hacia el núcleo accumbens propiamente. Esta es una vía sumamente importante porque parte del área tegmental ventral del mesencéfalo. Es la vía que principalmente explica el circuito del placer de la dopamina, porque de ahí, además, del núcleo accumbens, surgen nuevas vías, además, en el circuito del placer que van a liberar dopamina a nivel de la corteza prefrontal. En este sentido, esta sensación de placer muy, muy intenso se va a enviar, o se va a sentir o se va a percibir a través de las vías mesolímbicas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consumimos una droga, cuando consumimos cocaína, cuando consumimos anfetaminas, es una vía que propiamente va a estar liberando estas señales de placer y además de euforia para la persona. Participa en comportamientos principalmente como sensaciones placenteras, la euforia, las drogas de abuso, los delirios y las alucinaciones de la psicosis también están implicados en estas vías. Por otro lado, tenemos a otra de las vías, que es la vía de dopamina mesocortical, ¿no? Y entonces es propiamente estas que van de sustancia negra, ¿no? Que van del mesencéfalo hacia las regiones de la corteza cerebral. Y se dirigen a dos blancos principalmente. Se dirigen a un blanco que es la corteza prefrontal dorsolateral. Hay que tener en cuenta que estas vías de la corteza prefrontal dorsolateral van a mediar principalmente los síntomas cognitivos de la esquizofrenia. Y entonces, como sabemos y como hemos estudiado en varios patrones que se pueden presentar de esquizofrenia, pues hay 5 principalmente patrones que tienen, ¿no? Uno es el de los síntomas positivos, otro es el de los síntomas negativos, ¿no? Otro es el de los síntomas del ánimo, los síntomas afectivos, principalmente ansiedad o depresión. El otro tiene que ver con la cognición, que es una de las áreas que principalmente está afectada en estas situaciones, ¿no? Y el otro tiene que ver con los aspectos funcionales, que también están alterados dentro de una persona con esquizofrenia. Entonces, ante estas situaciones,
funcionales motores, perdón. Y ante estas situaciones, entonces las vías dopaminérgicas que van del mesencéfalo hacia la corteza dorsal prefrontal, vamos a generar síntomas cognitivos. Y los síntomas afectivos que van a estar llegando hacia la corteza ventromedial va a estar dando síntomas afectivos en la esquizofrenia, como podrían ser tanto síntomas de apatía, además de la depresión y la ansiedad. Por otro lado, tenemos otra vía, que es la tuberoinfundibulomamilar o la tuberoinfundibular. Esta vía principalmente va a proyectar desde el hipotálamo a la glándula hipófisis anterior, ¿no? Es otra vía de dopamina que va a liberar además o va a estimular la secreción de prolactina. ¿Qué pasa con esta vía? Bueno, pues esta vía a lo mejor no nos sirve mucho desde el punto de vista de la parte de antipsicótico, pero es una vía que finalmente está rica en receptores D2. Entonces, si yo bloqueo estos receptores de D2 o empiezo además a generar cambios en la cantidad de dopamina que se encuentra en estas neuronas, lo que voy a empezar a producir es prolactina. Uno de los efectos más importantes que tienen los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación, y algunos de segunda generación como risperidona, como el sulpiride, pues nos van a generar principalmente efectos de elevación de prolactina. Y uno puede decir, bueno, pues a lo mejor no es tan malo, ¿no? Una de las cosas que ha habido desde el punto de vista legal es que hubo muchas demandas porque dio ginecomastia la risperidona en los hombres que la tomaban, ¿no? Entonces hubo demandas a la empresa por estas situaciones. Por otro lado, pues en mujeres puede producir también la secreción de leche, ¿no? A través de las mamas. Pero, por otro lado, otra de las cosas que puede generar la prolactina a niveles elevados es la disminución de la osificación. Esto quiere decir que además nos podría conducir a una osteopenia o osteoporosis y posteriormente a fracturas. Entonces, siempre debemos de estar al tanto de los niveles de prolactina de nuestros pacientes también y de, obviamente, la osificación, ¿no? Hacer estos paneles para ver cómo está y si no tenemos osteopenia u osteoporosis, ¿no? Y entonces poder ver con la densitometría ósea qué está pasando con esta persona. Entonces vean que no es tan sencillo tocar receptores, ¿verdad? Por otro lado, tenemos entonces estas vías, la otra vía, ¿no? Que surge de múltiples sitios y que incluye la sustancia gris periacueductal. Acuérdense que la sustancia gris periacueductal es la que está implicada principalmente en el sistema del miedo y en los síntomas neurovegetativos emocionales que se producen en el mesencéfalo ventral, en los núcleos hipotalámicos y el núcleo braquial lateral, que principalmente está relacionado con el nervio vago y en este sentido, obviamente, con las respuestas autonómicas. Y estos se van a proyectar al tálamo y aunque se sabe de la vía y se ha estudiado principalmente pues estos cambios autonómicos que se pueden presentar en los pacientes con enfermedad de Parkinson o que se pueden presentar en pacientes con esquizofrenia, aún no es muy conocida en la psicosis cómo podría estar jugando un papel importante. Quizá la enfermedad de Parkinson en no cinética tiene más sentido, ¿no? Porque además en Parkinson no cinético, es decir, en Parkinson donde los temblores no son la principal actividad, una de las cosas que estaría ocurriendo, ¿no? Son alteraciones, por ejemplo, de disautonomías, alteraciones de la motilidad intestinal, alteraciones de la motilidad de vejiga, alteraciones propiamente de la motilidad del ritmo cardíaco y en casos muy severos, las personas con enfermedad de Parkinson no cinético, ¿no? Estas personas que tienen disautonomías muy fuertes pueden llegar a morir por las disautonomías que se pueden presentar y estas vías principalmente podrían estar reguladas por estos sitios que van a llegar hacia el tálamo y que van a estar pues liberándose desde vías autonómicas. Por otro lado, la hipótesis propiamente de la dopamina en la esquizofrenia, de la vía de la dopamina mesolímbica y de los síntomas positivos, nos dice que la vía mesolímbica se va a proyectar desde los cuerpos celulares de dopamina
en el área tegmental ventral del tronco encefálico hasta las terminales axónicas en un área límbica. Y pues principalmente, como lo habíamos platicado, se va a liberar en el núcleo accumbens y va a llegar y al estriado ventral. Y principalmente van a estar llegando desde el área tegmental ventral. Entonces van a tener un papel importante en varios comportamientos emocionales. En la hiperactividad de estas vías se va a producir síntomas psicóticos como los delirios y las alucinaciones, pero también en estos mismos se produce la motivación y el placer, así como la recompensa, y no solamente en el uso de drogas. Sabemos que, bueno, pues todas las conductas condicionadas con las que hemos vivido y que hemos aprendido necesitan de estos sistemas de castigo y recompensa. Y entonces, por un lado, estaría el circuito del miedo y por otro lado estaría el circuito de la recompensa propiamente asentado en estas vías del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. No sé qué hice, vamos a ver. Y bueno, entonces, seguimos adelante. Bueno, y entonces aquí vemos, ¿no? Como las vías que van del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, cuando están hiperactivadas, cuando tienen una elevación, principalmente va a estar relacionada con los síntomas positivos. Por otro lado, entonces, desde este punto de vista, durante más de 40 años se ha observado que, uno, las enfermedades o medicamentos que aumentan la dopamina van a producir síntomas psicóticos positivos. Es decir, si yo doy una droga que aumente la liberación de dopamina, que bloquea el transportador de dopamina, que aumente la síntesis de dopamina y la liberación o la granulación de las vesículas sinápticas, entonces yo tendré síntomas de alucinaciones propiamente. Hay medicamentos que no son directamente o que no van directamente hacia la vía de dopamina mesolímbica, ¿no? Hay medicamentos que van sobre todo hacia vías serotoninérgicas, como serían los alucinógenos, y en este sentido, lo que haría un alucinógeno al estimular de forma muy importante la vía serotoninérgica es estimular de forma secundaria a la vía dopaminérgica y entonces por un lado tendría los efectos placenteros, pero por otro lado también tendría los efectos de alucinaciones. Drogas estimulantes como la anfetamina y la cocaína van a liberar la dopamina y cuando se administran repetitivamente pueden causar psicosis paranoica, que a veces es indistinguible a los síntomas positivos de la esquizofrenia y es uno de los diagnósticos diferenciales en personas jóvenes para esquizofrenia, es decir, la psicosis secundaria al consumo de sustancias. Los medicamentos, por otro lado, que disminuyen la dopamina, disminuirán o detendrán principalmente los síntomas positivos, en este caso, pues los fármacos antipsicóticos que son conocidos, son capaces de tratar los síntomas psicóticos positivos, principalmente con el bloqueo de los receptores D2 de dopamina. El motivo principal de la bueno, pues es el motivo principal de que la hipótesis de la esquizofrenia sea la hipótesis de la dopamina. Una designación moderna para esta hipótesis sería la hipótesis de dopamina mesolímbica de los sistemas positivos de la esquizofrenia. Propiamente de ahí surgirían este conjunto de síntomas positivos. Además, se cree que esta hiperactividad específicamente de la vía dopaminérgica crea estos síntomas propiamente de la psicosis y va a ser la que los esté mediando. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, una sobreestimulación de las vías mesolímbicas pues hará tener alienígenas en el cerebro, ¿no? Además de ello, esta vía va a desempeñar un papel principalmente en síntomas agresivos y hostiles. Una de las cosas que vemos en el aumento de la motricidad en los pacientes con esquizofrenia o con psicosis es la agresión. Y ante ello, la agresión explícita o implícita, principalmente la explícita, está muy bien explicada por las alteraciones de vías mesolímbicas, sobre todo en la hiperestimulación de dopamina. Especialmente si el control serotoninérgico de la dopamina es aberrante en pacientes que carecen del control de impulsos. Y otra de las cosas que pueden surgir, por ejemplo, con el uso de alucinógenos, donde se pierde el control serotoninérgico de la dopamina, es que además de las alucinaciones, además de los efectos placenteros, también se puede producir irritabilidad y se pueden producir
conductas agresivas. Además, las teorías actuales van a señalar que estos síntomas surgen como corriente abajo de la disfunción de la corteza prefrontal y de la actividad del glutamato hipocampal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas vías no solamente tienen que ser, no solamente tienen que funcionar bien desde el punto de vista de cómo hacia arriba, desde del área ventral o desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens van a llegar las señales y qué tan importante es el impacto de las señales que llegan, sino que además, desde este punto de vista, en donde corriente abajo la corteza prefrontal debería de estar regulando la activación de las neuronas, entonces lo que hace es que serotonina estimula las neuronas de glutamato. Al estimular a las neuronas de glutamato, el glutamato va a dirigir vías hacia las vías principalmente del cerebelo que van a regular las vías de GABA. Y estas vías de GABA, estas señales de GABA van a llegar hacia el área tegmental ventral y van a estar inhibiendo estas vías que tienen que ver con dopamina. Por lo tanto, si nosotros estábamos buscando por qué se estaban produciendo estas alteraciones a nivel dopaminérgico basados solamente en la alteración de las vías de dopamina, pues estábamos buscando por un lado incorrecto. El problema es que además de ello, como ustedes lo han conocido, en la esquizofrenia una de las alteraciones que principalmente se puede encontrar es que hay una disminución a nivel frontal tanto de vías, ¿no? Es decir, de estas vías que van de la corteza frontal hacia las zonas internas, hacia los núcleos, pero también hay una disminución muy importante de la cantidad de astrocitos. Y los astrocitos son principalmente las células que van a estar produciendo glutamato junto con las neuronas. Por lo tanto, una disminución en astrocitos, una disminución en las vías que llegan y una disminución o que van a salir de la corteza frontal y una disminución de, además, la actividad que vamos a estar teniendo de las neuronas GABAérgicas que van a estar entonces apagando a las neuronas de dopa, pues se conjuga muy bien para entonces poder explicar el porqué de los síntomas positivos de la esquizofrenia, especialmente alucinaciones e ideas delirantes. Muy bien, ahora tenemos pues otras vías, ¿no? La vía de dopamina mesocortical y de los síntomas cognitivos y negativos y los afectivos de la esquizofrenia. Entonces, ante estas situaciones ya habíamos hablado un poco de ellas. Aquí la diferencia de lo que ocurre en la otra vía que está sobreexcitada, esta vía debería de estar normalmente excitada para poder funcionar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos que tienen déficit de atención? Pues que estas vías, principalmente las vías mesocorticales, van a estar disminuidas en este impacto, en esta función de estar liberando dopamina hacia nivel frontal, que finalmente va a ser también la que estimule a las neuronas de glutamato para poder entonces funcionar y hacer funciones cognitivas superiores, como serían las funciones ejecutivas y algunas otras de la cognición. En este sentido, entonces, si yo tengo una disminución de la actividad de dopamina a nivel de la corteza cerebral porque no tengo una vía que esté mandando señales de manera adecuada, entonces voy a tener una pérdida de la cognición muy importante. Y por otro lado, las ramas de estas vías que van a las regiones ventromediales de la corteza, pues también van a estar resultando en la falta de regulación de las emociones y el afecto. Entonces, los síntomas negativos, ¿no? Como sería la apatía, como sería la anedonia, como sería la bulia, como sería la alogia, son parte, y hasta la amnesia, ¿no? Que puede presentarse, son parte de estas vías alteradas de dopamina que van a estar no estimulando adecuadamente a la corteza prefrontal dorsolateral. Y por el otro lado, las vías que van a estar regulando, pues estas señales que van al área ventromedial, no tienen la capacidad de regular la respuesta emocional de manera adecuada. ¿Y en qué otros cuadros podríamos ver eso? Eso también lo vemos en la depresión, ¿no? La depresión también tiene una alteración de estas vías dopaminérgicas, principalmente de las vías mesocorticales, que van entonces a estar dando las señales
que propiamente van a ser funcionales en la cognición, pero también vamos a tener una alteración dentro de las vías que van a estar llevando, las vías mesolímbicas que van a estar dando estas sensaciones de placer, y entonces la anedonia es una de las principales, uno de los principales síntomas, un síntoma pilar de la depresión. Y si nosotros vemos, ¿no?, a largo plazo cómo podrían afectar esto, bueno, pues también algunos tipos de demencia, como la demencia de Alzheimer de variante frontal o como las demencias frontotemporales, pues también estarían alterándose propiamente estas vías que van a darnos la cognición, que van a darnos el control de las respuestas impulsivas, pero además también van a dar la regulación del control emocional. Muchos investigadores además creen que los síntomas cognitivos y algunos negativos de la esquizofrenia pueden deberse a un déficit de la actividad de dopamina en las proyecciones mesocorticales hacia la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Por otro lado, se menciona que los síntomas afectivos y otros negativos de la esquizofrenia pueden deberse a un déficit de actividad de la dopamina en proyecciones mesocorticales hacia la corteza prefrontal ventromedial. Y en este sentido vuelve a jugar un papel fundamental las vías indirectas, ¿no? En las vías indirectas estaríamos hablando también de una alteración de serotonina que puede estar llevando señales de glutamato y que estas señales de glutamato, más allá de poder estimular o poder frenar a estas señales, lo que están haciendo es estimulándolas, están estimulando de forma irregular la producción de GABA, y estas neuronas que están produciendo una liberación de GABA, a su vez van a estar disminuyendo la liberación de dopamina en esta vía mesocortical. Muy bien, entonces hasta ahorita tenemos dos vías ya explicadas, que sería la mesocortical y la mesolímbica. Entonces el estado de déficit conductual sugerido para los síntomas negativos implica la disminución de la actividad o la falta del funcionamiento adecuado de proyecciones dopaminérgicas mesocorticales. Y esto, como lo habíamos dicho, bueno, pues puede ser una anomalía principalmente del neurodesarrollo en los sistemas de glutamato de NMDA, N-metildeaspartato. En este aspecto, también se conecta la esquizofrenia con otras enfermedades, y es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo conectamos entonces con enfermedades del neurodesarrollo, es decir, la esquizofrenia no solamente es un trastorno mental, sino es un trastorno del neurodesarrollo. Y entonces hay trastornos del neurodesarrollo que son fácilmente susceptibles a tener psicosis, como cuáles, como los trastornos del espectro autista, ¿no? Los trastornos del espectro autista tienen un elevado riesgo de presentar psicosis a lo largo de la vida, y tiene que ver con estas alteraciones también de los sistemas de NMDA, con las vías del lenguaje también que están alteradas, y también con las vías sociales que tienen que ver con el área mesocortical y que están entonces llegando principalmente al área ventromedial de la corteza prefrontal. Entonces, un corolario de la hipótesis original de la dopamina de la esquizofrenia ahora incorpora teorías para los síntomas cognitivos, negativos y afectivos propiamente, que son las otras áreas que también se están afectando. Y podría ser designada con una mayor precisión la hipótesis de la dopamina mesocortical para estos síntomas propiamente, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, nos va a dar síntomas cognitivos, ¿no? Nos va a dar síntomas negativos, pero también nos va a dar alteraciones afectivas. Teóricamente, entonces, el aumento de dopamina en la vía de dopamina mesocortical podría mejorar los síntomas negativos, cognitivos y afectivos de la esquizofrenia. Y esto se ha planteado, por ejemplo, con algunos medicamentos. Algunos medicamentos, como sería el aripiprazol o el brexpiprazol, tienen un patrón propiamente de regular de manera más coordinada los síntomas negativos, pero no en todos funciona. Y no en todos funciona, ¿por qué? Porque tenemos una gran desconectividad sináptica. Entonces, lo que más ha funcionado hasta ahora para poder mejorar los síntomas negativos de la esquizofrenia es la estimulación directa. Y la estimulación directa se da, pues, por la estimulación magnética transcraneal. Esta estimulación magnética transcraneal, entonces, en el área prefrontal, va a estar dando señales propiamente que van a mejorar
las respuestas de estas neuronas glutamatérgicas, entonces van a poder llevar las señales directamente a las otras vías que son internas. Y esto promueve tanto la mejoría de la cognición como la mejoría de los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia hasta cierto punto y hasta lo que lo permita el deterioro que se tiene por el déficit desde el neurodesarrollo. Y el dilema desde el punto de vista farmacológico sería este, ¿no? ¿Cómo aumentar la dopamina en la vía mesocortical mientras simultáneamente se busca la disminución de la actividad de la dopamina en el área mesolímbica que estaría dando los síntomas positivos, ¿no? Es una gran dificultad que se tiene y bueno, el perfil de los antipsicóticos de segunda generación nos darían una mejor respuesta para ello. Con respecto a la vía de dopamina mesolímbica, la recompensa y los sistemas negativos, nos dice que cuando el paciente con esquizofrenia pierde la motivación e interés, tiene una anedonia, una falta de placer, y estos síntomas también podrían implicar un funcionamiento deficiente de la vía de dopamina mesolímbica, no solo del funcionamiento deficiente de las vías de dopamina mesocortical. Además, esta idea se respalda porque hay observaciones de que el tratamiento en pacientes con antipsicóticos, principalmente los antipsicóticos convencionales, los de primera generación, van a producir un empeoramiento de los síntomas negativos y un estado de neurolepsis que se parecen mucho a los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y viene otro aspecto, ¿no? Que se ha estudiado mucho y es qué grado de toxicidad pueden tener entonces los antipsicóticos de primera generación que además conduzcan a una producción mucho más rápida y una llegada mucho más rápida hacia la sintomatología negativa. Y pues sí, se ha visto que muchos de los antipsicóticos que se usaron de forma previa, ¿no? Eran pues, altamente dañinos. Algunos que todavía pues se llegan a utilizar, ¿no? Pero bueno, pues cada vez es menos. Y el que no ha notado, no se ha notado que pueda tener un efecto tan dañino a nivel frontal, ¿no? Y a nivel de las vías, ha sido aloperidol. De hecho, aloperidol es muy usado en pacientes con delirium, cuando tienen, pues cuando tienen algún procedimiento quirúrgico, cuando están hospitalizados y tienen delirium, cuando tienen algún proceso infeccioso. Sigue siendo el estándar de oro, entonces es un buen antipsicótico. El problema del aldol serían pues, los efectos extrapiramidales importantes y que el uso a largo plazo puede producir disquinesias. Puesto que la corteza prefrontal no tiene una alta densidad de receptores D2, implica un posible funcionamiento deficiente principalmente del sistema de dopamina mesolímbico y este causa mecanismos de recompensa inadecuados, ¿no? Exhibiendo comportamientos tales como anedonia o el abuso de drogas. En personas que tienen psicosis, uno de los primeros patrones antes de llegar al cuadro psicótico es que son personas que pueden estar en contacto con las drogas, pero no porque nada más el ambiente favorezca el uso de las drogas, sino porque en muchas ocasiones es la fuente que puede producirles placer. Y acuérdense que si tenemos una alteración de nuestros circuitos del placer, aquellas personas que tienen una disminución del placer generalmente son más susceptibles a caer en un modelo de dependencia o en una dependencia propiamente de adicciones, porque lo que buscan, ¿no? Es sentir esta sensación que el resto no está percibiendo de placer. Los síntomas, así como los síntomas negativos, además de exhibir una falta de interacciones sociales gratificantes y una falta de motivación e interés general, que si nosotros también pensamos en un estado prepsicótico, en un estado propiamente premórbido, pues vamos a tener que estas personas tienen pocas relaciones, ¿no? Tienen muy pocas posibilidades de hacer relaciones de pareja desde la infancia hasta la adultez. Tienen alteraciones cognitivas también para estudiar, tienen alteraciones en el pensamiento y los pensamientos son muy abigarrados, aunque no llegan a ser propiamente psicóticos, y muchos de ellos tienen miedo a estos pensamientos, por lo tanto no los expresan como tal, hasta que empiezan entonces a percibir síntomas positivos atenuados o síntomas positivos propiamente establecidos, y entonces tenemos un primer episodio psicótico. Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Especialmente
el uso de nicotina, que además una de las cosas que vamos a ver en la mayoría de nuestros pacientes en psiquiatría es que el uso de nicotina es altísimo, ¿no? Pero también de estimulantes y otras sustancias de abuso podría explicar parcialmente como un intenso aumentar de las funciones de los centros del placer dopaminérgico defectuosos a costa de activar los sistemas positivos, los síntomas positivos. Y bueno, pues entonces estaríamos luchando con una cosa, pero empeorando otra. Otra de las vías claves, ¿no? En este sentido es la vía de la dopamina nigroestratal. Y bueno, pues la vía nigroestratal principalmente se va a proyectar hacia la sustancia negra, hacia los ganglios basales. Entonces, esta vía es fundamental para la motricidad fina. La motricidad por equilibrio, una motricidad más gruesa, nos le estaría dando también el cerebelo, ¿no? Con las vías GABAérgicas y regulando todas estas vías piramidales que van a llegar hacia los órganos blancos, hacia los músculos, y entonces poder dar una respuesta adecuada. Pero la vía nigroestratal es una parte del sistema nervioso extrapiramidal que va a controlar estos movimientos motores. Y sabemos que esta deficiencia, pues principalmente va a causar los trastornos como la enfermedad de Parkinson, incluyendo la rigidez, la cinesia, la bradicinesia, ¿no? La falta de o ralentización del movimiento de los brazos y los temblores. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que afecta a esta vía negroestratal va a generar síntomas motores, pero también lo que afecta a la vía frontal, que va a estar estimulando esta vía negroestratal, va a dar síntomas motores. Por eso, enfermedades como la afasia progresiva no fluente, la atrofia corticobasal, que son variantes de la demencia frontotemporal, van a tener una expresión motriz sumamente afectada. ¿Por qué? Porque van a estar de forma indirecta dañándose vías que van a estimular a esta vía nigroestratal. Por otro lado, enfermedades no solamente como Parkinson, sino algunas otras alfa-sinucleopatías, como podría ser algo más leve, el temblor esencial benigno, también están afectando vías nigroestratales y no van a ser tan deteriorantes como la enfermedad de Parkinson, no van a llegar a una neurodegeneración, sino van a quedar como una enfermedad leve que puede regularse o a veces una enfermedad muy discapacitante, pero que no ha generado una pérdida completa de la capacidad de motricidad. Y por otro lado, algunos otros tipos de demencia, como la enfermedad por cuerpos de Lewy, estos cuerpos de Lewy se van a estar acumulando principalmente en áreas de la sustancia negra y de las vías nigroestriatales, para entonces generar este patrón de síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson, más los síntomas cognitivos. Por otro lado, la deficiencia de dopamina en estos ganglios basales va a producir acaticia. Entonces, me imagino que ya han visto pacientes con acaticia en todo este tiempo que han estado en psiquiatría, ¿no? Y es algo muy frecuente que podemos encontrar con pacientes que usan antipsicóticos de primera generación, pero además con algunos antipsicóticos de segunda generación también. Por ejemplo, el aripiprazol también puede generar una acaticia muy importante y esta inquietud que tienen los pacientes, como esta necesidad de estarse moviendo, y pueden presentarse también distonías, ¿no? Los movimientos de torsión, especialmente de la cara y del cuello, y que a veces pueden ser tan graves dependiendo de la cantidad de antipsicótico que se utilice y del tipo de antipsicótico utilizado, que se pueden tener distonías laríngeas que asfixian al paciente y pueda morir. Entonces, por lo tanto, siempre hay que tener cuidado también con el uso de antipsicóticos. A veces el usar antipsicóticos para la sedación con dosis altísimas puede ser muy peligroso si no se tiene en cuenta que la distonía puede generar también una alteración motora que pueda llevar además a poner en riesgo la vida. Y la hiperactividad de la dopamina en la vía nigroestratal se cree que subyace a varios trastornos del movimiento hiperkinético, como por ejemplo las coreas, las discinesias y los tics, ¿no? Por lo tanto, también el bloqueo de estas vías nos ayuda a mejorar este tipo de trastornos. ¿Qué es lo que se da, por ejemplo, en la enfermedad de Gilles de la Tourette? Que es esta enfermedad que tiene TOC, que tiene coprolalia y que tiene a la persona haciendo varias conductas con tics, ¿no?
pues se les dan antipsicóticos y con esto mejora porque hay una regulación de la vía nigroestriatal. El bloqueo crónico, además de los receptores de esta vía de dopamina, D2, ¿no? Puede resultar en un trastorno de movimiento hipercinético conocido como disinesia tardía inducida por neurolépticos, es decir, hay un daño a nivel crónico, hay un daño a nivel de estas vías por el uso crónico de antipsicóticos de primera generación que provoca disinesias que son de muy mal pronóstico, que generan muchos síntomas discapacitantes y que la persona va a estar teniendo movimientos coreicos, va a tener movimientos orofaciales y va a estar jugando con la boca y algunos de ellos no van a poder hablar, algunos se les tuerce el cuello y van a estar entonces moviéndose continuamente y eso es algo muy discapacitante para las personas que los van a estar presentando. Y bueno, en la esquizofrenia, la vía nigroestriatal en pacientes relativamente a diferencia de las otras vías que están altamente dañadas. Otra de las vías que hablamos es esta vía que llega del hipotálamo al hipófisis anterior y que es la vía tuberoinfundibular. Y esta vía, pues principalmente no nos va a estar dando tantos efectos sobre la parte psicótica, sino que estas neuronas pues van a estar entonces produciendo una liberación de prolactina de forma importante. Y además, en este sentido, ¿no? En el estado de posparto, ¿no? Van a estar activándose, la actividad de estas neuronas de dopamina se va a reducir además una vez que la lactancia empieza a disminuir y los niveles de prolactina pueden aumentar durante la lactancia para que se produzca la lactancia propiamente y si el funcionamiento de estas neuronas de dopamina se interrumpe por lesiones o medicamentos, los niveles de prolactina también pueden aumentar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta vía principalmente se va a asociar con galactorrea, que es la secreción a nivel mamario, la amenorrea también como pérdida de ovulación y periodos menstruales. Es muy importante que tengamos esto en cuenta en las mujeres que están tomando antipsicóticos porque pueden presentar alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Y en algunas ocasiones o pueden estar muy ansiosas porque piensan que están embarazadas, cuando realmente lo que tienen es un aumento de prolactina que ha cortado el ciclo, o en otras situaciones les produce muchísima ansiedad el que no tengan sus periodos menstruales de forma regular y entonces hay que explicar también que esto puede deberse al uso de la dopamina, de los antipsicóticos, ¿no? Entonces, bueno, estos se pueden presentar principalmente en estos cuadros que tienen que ver con antipsicóticos o con el uso de antipsicóticos de primera generación. Finalmente tenemos a la vía talámica, que bueno, pues es una vía de las que más recientemente se ha descrito en primates. Y bueno, en esta se incluyen, están varios sitios, ¿no? Como habíamos visto, la sustancia crispr-acueductal, que tiene que ver con los aspectos neuroautonómicos, con el mesencéfalo ventral, con los núcleos del hipotálamo, con el núcleo parabraquial lateral que tiene que ver con el vago. Y bueno, la función está en investigación, pero puede estar involucrada principalmente en mecanismos como el sueño, la excitación, este gating, que es la información que pasa a través del tálamo a la corteza y otras áreas del cerebro, y que entonces retrasa las señales y entonces puede haber un enlentecimiento también de la actividad cognitiva y de la actividad motriz en las personas con psicosis. Una de las cosas que les puede pasar es que, así como en los pacientes que con déficit de atención, pueden tener algo que se llama déficit o tempo cognitivo lento, en donde les toma mucho más esfuerzo y más trabajo llegar a la solución de una respuesta, o la vida puede ir tan rápido y que para ellos pues se les pasó el día y entonces no pudieron hacer todo lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, si a alguien le ha pasado eso y está descansado y todo, entonces lo más probable es que pueda tener tempo cognitivo lento y una alteración en estas vías talámicas que dan el gauging. Muy bien, y con esto vamos a dejar aquí esto porque la siguiente sesión nos vamos a enfocar a las vías principalmente de glutamato que están relacionadas con la esquizofrenia y la psicosis, que es otro tema aparte y además es un tema muy, muy amplio. Y bueno, vamos a hablar
porque no propiamente tenemos que hablar de fármacos en esta primera parte, ya lo de los fármacos lo verán en una siguiente parte, pero esto es fundamental para entender los principios farmacodinámicos que van a estar mejorando los síntomas positivos, negativos en la esquizofrenia, o que nos van a estar dando todo este patrón de efectos secundarios. Entonces, ¿alguna duda? Muchas dudas. No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, entonces. No, lo voy a convertir en la presentación. Ahorita estoy buscando aquí en una página cómo insertar un documento de Word como presentación. Les digo, yo lo estaba trabajando en Word y ya sabía que se podía hacer eso, pero hoy me falló. Entonces, ahorita se los voy a mandar, pero se los mando como presentación todo. ¿Vale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. No, no hay de qué. ¿Dudas? Gracias, ¿Preguntas? Ninguna. ¿Todo clarísimo? Sí. Bueno. Pues es cuestión Sí, de repasarlo. porque No esta sé si me vez- preocupa o me satisface. No, ¿Sí? creo que fue bastante claro, doctor, con Ok. las guías. Como que la relación con los síntomas de la Ajá. vida, como que, bueno, personalmente me quedó más claro. Ok. Es Solo muy es importante cuestión que lo de entendamos. repasar los nombres y cuál vía es cuál y qué hace cada uno, pero es cuestión más de repasar que de... Después te las aprendes de memoria y después se te olvidan. Y después tienes que repasarlas nuevamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bueno. Efraín, ¿algún comentario? ¿Nada? No, gracias, doctor. Pues eso de que es cuestión de estarlo repasando, pues. Bueno, pues entonces nos vemos para el próximo martes. ¿Saben cuántas clases tenemos y cuántas llevamos? No. Bueno, voy a investigar eso. ¿Qué tal si ya casi no tenemos clases? Lo investigo y de todos modos les digo, como ya hemos visto pues todo lo que el programa chiquito decía que teníamos que ver, entonces ahora pues estamos adelantándonos un poco, esto lo van a ver también en la otra parte de psicofarmacología, pero para que quede muy claro a dónde queremos llegar con ello. Sí, doctor, muchas gracias. Vale, pues Gracias. nos vemos. Gracias, doctor. Hasta Bye, nos luego. vemos. Chao, chao. Adiós, gracias. Bye.